Buenos días, Álvaro Buen Cedeño y día. Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 76 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Eh, Bonito día este para tener esta conversación. Estaba viendo que, pues, en algunos lugares del hemisferio norte ya empezó el otoño y yo siento que aquí como que ha habido un cambio en los vientos, en el clima, en la humedad. Debe ser temporal porque todavía nos faltan muchas lluvias, pero sí siento que ha habido un pequeño efecto. No sé si será simplemente mi deseo de disfrutar del otoño. Pero para nosotros, septiembre y octubre son meses, y noviembre, son meses muy lluviosos, ¿verdad? Ujú. O sea que estos días secos que se ven debe ser por alguna perturbación, ¿cómo se llamará? Coyuntural, dirían los economistas. Ujú. Ujú, Sí, sí. así es. Bueno, ok, hoy vamos a conversar sobre el artículo que publicaste en tu página web, alvarocedeno.com, titulado Apuntar a la luna. Y apuntar a la luna es la traducción al español del concepto de moonshot, que fue aquel famoso discurso que dio el presidente estadounidense John F. Kennedy a principios de la década de los 60, hablando de que pues su país tenía la capacidad y debía fijarse la meta de llevar a una misión tripulada a la luna para el final de la década, lo cual el país logró a pesar de que Kennedy había muerto 6 años antes. Sí. Entonces, este artículo habla sobre, sobre metas y sueños, ¿verdad? Y lo que dice es que una meta es algo concreto y alcanzable, mientras que una visión es un sueño realizable. En el día a día hay que orientarse hacia las metas, pero la inspiración de esas metas debe ser un sueño. Cómo recorrer los próximos kilómetros es importante, pero nuestra inspiración, la energía fundamental, viene de la resolución de llegar a la luna. Entonces, formulémonos las siguientes preguntas para conducir este diálogo. ¿De qué manera la aspiración lejana nos sostiene en el camino? Podemos perder de vista la aspiración lejana por la miopía de entretenernos con lo cercano. ¿Qué nos detiene para soñar en grande? Te paso la palabra para que nos lleves adelante en esta conversación. A mí las metáforas de caminantes me gustan mucho. Eh, el camino, avanzar, la meta lejana, la aspiración superior, son todas metas de caminantes, ¿verdad? Eh, Nunca he caminado más de 20 kilómetros de un tirón, pero lo recuerdo mucho, ¿verdad? Ya podrás imaginarte que fueron 20 kilómetros de mi casa en un barrio del sur de San José a Cartago un 1 de agosto, ¿verdad? Eh, pero siempre creo siempre creo que fuimos caminantes, nos gustaba el desafío de caminar. Eran tiempos en que San José no era como es ahora. Había zonas verdes, pues a 100 metros de la Plaza González Víquez empezaban unas zonas verdes. Cuando era niño me llevaron de la escuela a conocer los 3 ríos que había al sur de la ciudad de San José: el Ocloro, el María Aguilar y el río Tiribí. Y de ahí fue una caminata larga hasta el río Tiribí, ¿verdad? Y regreso a pie. Ujú. Eh, Creo que somos caminantes, ¿verdad? Somos caminantes en virtud de que nos vamos adentrando siempre hacia un futuro. Toda persona, con aspiraciones o sin aspiraciones, está sentada
o está de pie en una banda transportadora que se va adentrando en el futuro. Y entonces, aunque no hagamos el movimiento anatómico de caminar, vamos penetrando en el futuro. Así que nuestra mente creo que está programada para darse cuenta de qué es lo que está cerca y qué es lo que está lejano. Lo que pasa es que también nuestra mente está programada para eh, obtener éxitos y logros, para obtener logros. Parece que el éxito es como un logro cuando hay medios de publicidad donde puedan decir, don fulanito de tal logró tal cosa, pero todos estamos siempre logrando cosas. Y tenemos una tendencia a querer lograr cosas concretas, aunque sean pequeñas, a corto plazo. Esa tendencia me parece que está bien, ¿verdad? Es lo que llaman recoger las frutas maduras que estén más bajas. Eso es absolutamente sensato. Pero si por recoger las frutas maduras que estén bajitas, perdemos de vista que hay otras frutas de mayor calidad allá más alto, ¿verdad? Entonces creo que estamos perdiendo como una regla de eficacia, ¿verdad? Porque ir tomando las frutas que están bajitas es una medida de la eficiencia, pero la eficacia tal vez consista en tomar una fruta misteriosa, superior, que está allá arriba en el árbol y que si nos vamos entreteniendo con las frutas bajitas, con los logros fácilmente alcanzables, pues nos olvidamos de que lo que vale la pena es la fruta que está allá arriba, ¿verdad? Eh, entonces, toda esta historia de el moonshot, ¿verdad? El apuntar a la luna es una llamada que hace Peter Diamandis de Singularity University a que eh, revisemos las miras, ¿verdad? Revisemos las miras a ver si estamos apuntando a, a lo que más vale la pena y no si estamos apuntando a lo que está más cerca. Eso, desde luego, eso es cierto para un obrero, es cierto para un profesional, es cierto para un intelectual, es cierto para un político, eso es cierto hasta para un niño, ¿verdad? Eh, eh, el niño que lo que quiere es aprender a jugar bola, me parece que tiene una meta muy corta. Si en cambio tuviera la aspiración de aprender a jugar fútbol, pues dentro de 10 años lo tendríamos en la selección nacional y tal vez pasaríamos menos apuros que los que acabamos de pasar en el partido de ayer, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. A mí me gusta mucho también la, el ejemplo del caminante, ¿verdad? Sobre todo porque anatómicamente el ser humano está diseñado para caminar. No está diseñado para nadar, ni está diseñado para correr, ni está diseñado para volar. Pero nuestra especie ha caminado desde África hasta Argentina, Es cierto. ¿verdad? Y todo ese camino ha sido un logro colectivo y pues hay un famoso dicho africano, un proverbio africano que dice, si, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, vayan juntos, ¿verdad? Y entonces ese logro colectivo de caminar desde África hasta Argentina, pues obviamente tomó cientos de generaciones de seres humanos que más o menos tuvieron la misma intención, que fue aventurarse. Y aventurarse es dejarse llevar por lo que estaba por venir. En unas circunstancias inciertas, porque todas las circunstancias
de nuestra especie son inciertas. Y en medio de esa incertidumbre hemos sido capaces de prosperar. Entonces yo diría que la incertidumbre para el ser humano es una, una condición para esa prosperidad. Y cuando hablamos de apuntarle a la luna, pues siempre hay muchas cosas que nos hacen pensar que no va a ser posible, porque nos obstaculiza el pensamiento y nos obstaculiza la acción el pensar en circunstancias adversas o en incertidumbre. Y pues la verdad es que esta mentalidad de pensar en un moonshot, Peter Diamandis la complementa muy bien con un concepto que es el pensamiento exponencial. El pensamiento exponencial no es, no forma parte natural de nuestro bagaje intelectual genético, ¿verdad? Nosotros somos capaces de pensar de manera lineal y de imaginarnos cuánto tiempo nos toma llegar a la punta de aquella montaña. Y aunque nos tome más tiempo, pues igual nos apuntamos a ir y vamos. Pero el pensamiento exponencial es cuánto, cuánto puedo ir logrando en un periodo de tiempo en el cual mi alcance se duplique en cada periodo de tiempo. Entonces, por poner un ejemplo, si nosotros damos, eh, si nosotros damos 1000 pasos de 1 metro lineales, vamos a recorrer 1 kilómetro caminando. Pero si damos 1000 pasos exponenciales, donde cada paso se duplique la distancia, llegamos a la luna. Y entonces esa idea del pensamiento exponencial se puede aprender, se puede desarrollar y nos sirve para hacer una especie de ingeniería inversa cuando se hace planificación y uno dice, bueno, yo quiero, mi plan es, mi plan es tener 100 clientes nuevos para dentro de 18 meses. Entonces, si voy a tener 100 clientes nuevos para dentro de 18 meses, usando el pensamiento exponencial, quiere decir que para dentro de 9 meses debería de tener 50, porque en los segundos 9 meses se va a duplicar esa cantidad. Y que entonces en los 4 meses y medio primeros voy a tener 25. Y que en las primeras 9 semanas debería de tener 12. Y que en las primeras 4 semanas debería de tener 6. Y en las próximas 2 semanas debería de tener 3 clientes nuevos. Entonces, si yo tengo 3 clientes nuevos en los próximos 15 días y esa cantidad de clientes se duplicara, llegaría a tener 100 dentro de 18 meses. Eso es pensamiento exponencial. No es fácil, obviamente, ¿verdad? Porque mucho de lo que nosotros hacemos y logramos es lineal, pero tener la vista puesta en la posibilidad de que ese crecimiento sea exponencial, sí creo que es un estímulo muy interesante desde el punto de vista de lo que mencionabas y mencionaba tu artículo del sueño realizable, ¿verdad? No hay nada que impida físicamente tener 100 clientes nuevos dentro de 18 meses. Y entonces, pues, ¿qué se necesitaría para que eso sucediera? ¿Verdad? Y creo que eso es algo que lo vinculo a la mentalidad del moonshot, porque cuando Kennedy lanzó la idea de llevar una misión tripulada a la Luna no era posible. Tenían Claro. que suceder un montón de imposibles para que pudiera suceder, ¿verdad? Sí, sí, ujú. Es esta idea del sueño realizable es, es muy bonita, porque la gente dice, cuando alguien se pone a soñar, dice, dice una frase de la vida de sueño, dice, los sueños, sueños son, pero hay dos tipos de sueños, ¿verdad? Hay el sueño totalmente, ¿cómo le llamaríamos? El sueño totalmente libre y hay el sueño realizable. El sueño realizable tiene que ver tiene que ver con la realidad, tiene que ver con recursos, tienes que ver con tus capacidades. Yo tenía un profesor que decía que Cristóbal Colón había llegado donde la reina Isabel a pedir el apoyo de la corona con una idea que era un sueño,
pero era un sueño realizable. Dice, si cuando la reina le pregunta a Colón, ¿y cómo es que usted piensa ir en esa nueva ruta hacia la India? Y él le hubiera dicho, ah, pues mire, yo voy a diseñar unas alas, ¿verdad? Como las de los pájaros, que con el viento se mantengan a flote y no sé qué, pues hasta ahí llega, hasta ahí llega Colón y la reina se queda con las joyas. Pero él dice, pues no, ¿sabe cómo? Con esas carabelitas con las que nosotros andamos por ahí haciendo navegación de corto alcance, ¿verdad? Con esas carabelitas también podemos ir a donde sea. Y entonces, como los medios estaban a la mano, el sueño, por más volado que fuera, era realizable. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros con nuestros sueños, plantear unos sueños que sean realizables. Y la gente lo hace, ¿verdad? Hey, los chicos jovencitos de 16 años que empiezan a soñar en su carrera universitaria, se plantean unas cosas que los padres se quedan mirándose y dicen, uy, chica, pero ¿será posible? Bueno, y el niño va, se matricula en la universidad, hace el primer semestre, que es tan difícil, y después sigue adelante y finalmente corona su carrera, ¿verdad? Eh, Creo que cualquier idea que esté un poco salida del formato habitual es un sueño y mucha gente sueña sueños, ¿verdad? Deportistas, profesionales, intelectuales. eh, hay sueños espirituales, ¿verdad? Hay personas que de pronto eh, conciben un sueño de contribución al bien común o de consagración a una determinada fe, etcétera, y van poco a poco y lo logran. Lo que no hay que hacer es, lo que no hay que hacer es decir cuántas veces tendría que dar el paso que hay que dar hoy para alcanzar ese sueño realizable. Por dos razones. Primero, porque, bueno, todo el mundo sabe cómo era, que para llegar a ser maestro de ajedrez hay que trabajar 10.000 horas en ajedrez. Y entonces uno dice, 10.000 horas, ¿cuánto tiempo? Y tal y cual. Primero, no hay que dejarse desalentar por esas cantidades. Y segundo, hay que tener en cuenta eso que decías, que es la exponencialidad. Y es que el esfuerzo que hay que hacer hoy podría ser mucho más difícil que el esfuerzo que hay que hacer dentro de un año, cuando ya estés más entrenado, sepas más cosas, tengas una red de apoyo más amplia y tal, ¿verdad? El dejarse amilanar por la magnitud del sueño es mala nota, porque en el camino entre ahora y el sueño, sin duda va a funcionar en muchos casos la exponencialidad y vamos a encontrar una serie de eventos posibilitadores, ¿verdad? Vamos a encontrar viento en popa, con el que uno no puede contar mientras esté ahí guarecido en un puerto. En el puerto no hay vientos. Salga, eh, reme mar adentro y se encontrará los vientos que lo pueden impulsar exponencialmente. Yo creo que la formación académica debe tener algún tipo de, debe responder a algún tipo de crecimiento exponencial, porque la formación profesional sobre todo consiste en ir sentando unas bases, ¿verdad? Entonces un estudiante de derecho estudia historia, filosofía, teoría del Estado, cosas que son, uno diría, lejanas a la práctica del derecho, pero esas bases que requieren mucho tiempo de aprender y de consolidar, van a servir para que a partir de ahí cada nueva capa de conocimiento que se le agrega a la formación profesional de un abogado
abre una enorme cantidad de posibilidades intelectuales, no de capacidad de memoria, sino de capacidad de pensamiento. Entonces debe haber algo que tiene que ver con la exponencialidad en la formación profesional. Y lo otro es que en la lista de soñadores se te olvidaron los sueños de los políticos, ¿verdad? Que sí los citas en el artículo y creo que esto es algo absolutamente crucial en este momento en el que estamos, ¿verdad? Estamos a un mes de que inicie la campaña electoral en la cual vamos a elegir a él o la presidenta que nos va a conducir por los próximos 4 años en los asuntos públicos y que quizás por inercia política ese efecto durará un par de años más, posiblemente, y yo creo que el año entrante en la votación nacional nos jugamos la década. Esto lo hemos dicho antes, pero era diferente decirlo hace 18 meses que decirlo ahora cuando ya Sí, vemos sí. que llegó el momento y ya están las personas candidatas listas. Y estamos en una circunstancia donde tenemos una aguda crisis fiscal, una agudísima crisis de desempleo, pues obviamente una crisis sanitaria que a veces la sentimos pasajera, pero creo que deberíamos de verla como también una oportunidad de transformación de nuestro sistema de seguridad social, una, una crisis, tal vez diría yo que obsolescencia del sistema educativo público, y lo digo con pena, ¿verdad? Lo digo con mucho dolor porque ha sido un bastión de el bienestar de la nación costarricense. Y entonces estos elementos, más el tema energético, más el tema climático, más la conservación ambiental, más la situación de la biodiversidad que habita en nuestro territorio, estamos en un escenario en el cual deberíamos de hacer un ejercicio eh, proactivo y eficaz de construir una agenda donde cada uno de esos puntos sea un moonshot, Ujú. ¿verdad? Y entonces pensar, yo denomino ese moonshot, lo suelo traducir como una visión de máxima ambición. Y esa visión de máxima ambición, si nos pusiéramos a pensar cuál sería esa visión para la educación pública, para la, para la tecnología, para el empleo, eh, para la conservación ambiental, para las fuentes de energía. eh, Quizás lo que lograríamos es enarbolar una serie de ideas que entusiasmen y que nos convoquen y que nos permitan pensar que hay mérito en hacer un esfuerzo de tratar de salir de esta colectividad de crisis en las que estamos, no para llegar a donde estábamos antes de entrar en ellas, sino para resolver los problemas que vamos a tener en las próximas 4 o 5 décadas como nación. Porque además Costa Rica ya no es la misma Costa Rica de hace 60 y 80 años. Ahora Costa Rica es un país líder en el mundo al que los demás países están observando qué es lo que vamos a hacer, porque solemos hacer cosas que tienen altísimo impacto para la vida en el planeta. Entonces, ahora tenemos una responsabilidad adicional que no teníamos hace 60 años. No solo somos nosotros los que vivimos acá, somos nosotros y también somos los demás, ¿verdad? Y no solo los seres humanos, sino que las demás formas de vida. Así que yo siento que deberíamos de hacer un esfuerzo consciente por tratar de elaborar un pequeño borrador de una agenda política que le pueda servir a todos los candidatos, pero sobre todo que le pueda servir a todos los electores para decir, esta es una idea que tiene mérito y quiero que se persiga y quiero apuntarme a hacer lo que necesito, lo que se necesita hacer para que sea realizable. Da la tentación de ponerse a explorar en qué es lo que impide un moonshot, qué es lo que impide proponerse lanzar un cohete hacia la luna.
¿verdad? Y, ¿qué será? Creo yo que la cotidianeidad nos amarra, lo de todos los días nos amarra, ¿verdad? Imagínate, imagínate un presidente que llegara y dijera, vean, eh, el problema de educación es muy serio. Voy a cerrar el ministerio. Aquí nadie vuelve durante un mes, pero dentro de un mes quiero que todo el mundo traiga ideas sobre qué podemos hacer y los manda para la casa un mes y la gente se quejará y dirá, mire, no pude conseguir la orden patronal, mire, no me pudieron dar las vacaciones y tal y cual. Y todo el mundo en el ministerio está dedicado a producir el moonshot. Serían la NASA de la educación, el Ministerio de Educación cerrado y todo el mundo pensando en grande, ¿verdad? Bueno, ese sería una versión de qué cosas podrían estar impidiendo el moonshot. La otra sería decir, muy bien, voy a crear un ministerio de educación en paralelo, que siga haciendo todo lo que hay que hacer, las vacaciones, los permisos, los sueldos y tal y cual, y voy a reclutar 50 personas y las voy a meter en el presupuesto nacional y les voy a dar un espacio por ahí, les pongo unas carpas en alguna parte bien linda, en Morotina, en San Mateo, ¿verdad? Para que produzcan unas soluciones inéditas. Ustedes van a ser la NASA del problema educativo, ¿verdad? Esa sería otra forma de resolver el problema. Una tercera forma, una tercera NASA, digo yo, sería decir, ¿quiénes han tocado de alguna manera el tema educativo? Y entonces se me ocurre, los padres de familia siempre hemos lidiado con el problema educativo. Muchas empresas se han planteado el tema educativo por el entrenamiento del personal y tal y cual, ¿verdad? Muchos entrenadores y autoridades deportivas se han planteado el tema educativo. ¿Y quién más? Podría ser que encontráramos una serie de gente que privadamente ha hecho esfuerzos por enseñarle algo a alguien. Y entonces seguramente nos encontraríamos muchos obreros y artesanos que pueden decir, ah, sí, yo le enseñé el oficio a fulanito, etcétera. Esos cuatro también los ponemos juntos en un lugar bien lindo, bien apacible, con mucha tranquilidad, con mucho papel, con muchas computadoras, con muchos asistentes para que vayan planteando preguntas e ideas. Esa sería la forma en que trabajarían estos grupos. Llegaríamos y les dirían, no me dé ideas, deme preguntas, ¿verdad? Y entonces que las preguntas llevaran a ideas y las ideas a nuevas preguntas. Me parece que esa sería una forma de ensayar un moonshot. Claro, si nosotros decimos, ah, yo voy a llamar a la ministra de Educación y le voy a decir que en un mes tiene que tener no sé qué, vamos para el precipicio, porque ella tiene muchísimas cosas que hacer, ha tenido ahí unos meses o años para estar al frente de la cuestión y no vamos a hacer esa petición. Eh, la NASA no era un centro de investigación de una universidad, la NASA no era la unidad de innovación de una gran empresa, eh, eh, de un gran fabricante de Boeing, ¿verdad? No, no, la NASA era un rejuntado de ciencia, de aspiración, de ganas, de entusiasmo, de organización. Y bueno, así es como se logra mandar un cohete a la luna. Tú estabas hablando de que necesitamos no mandar un cohete a la luna, sino mandar, creo que mencionaste, 5 o 6 problemas muy serios que el país enfrenta
y que necesitan un perfecto lanzamiento de cohete. Bueno, de eso trata esta campaña política. Claro, Esta campaña política no es León Cortés contra Teodoro Picado, que fue la primera campaña política que yo vi y viví cuando no tenía ni 7 años. Digo la vi y digo la viví, y las dos cosas las digo con pleno conocimiento. Esta no es esa campaña. claro. Eh, Vieras que además de hacer un ejercicio amplio de ideación para buscar mm, soluciones, ¿verdad? No andamos buscando una solución, andamos buscando múltiples y quizás andamos buscando soluciones que luego eh, converjan con otras y nos den eh, alguna que no hayamos pensado, ¿verdad? Entonces la co-creación de esas soluciones empieza por una ideación y yo creo que esa ideación, me gustó tu idea y me lo imaginé, una serie de talleres eh, donde se congregan varios funcionarios públicos de diferentes instituciones, que es gente que conoce cómo funciona la mecánica de las instituciones, en encerronas de 5 días en la Universidad para la Paz, por ejemplo, y que al cabo de 6 meses ha generado 180 ideas que son eh, extraordinariamente valiosas como para nutrir esos moonshots, ¿verdad? Esa visión de máxima ambición. Eh, y pienso también que hay algunos países como Finlandia y Canadá y el Reino Unido que ya empezaron a crear en sus estados instituciones, incluso algunos con grado de agencia y otros con grado de ministerio, que se dedican a pensar sobre el futuro, ¿verdad? Entonces, en- un gobierno tiene un ministro o una ministra del futuro y eso creo que nos haría bastante bien porque estamos pensando en una mentalidad de lunes a viernes, ¿verdad? Estamos pensando en una mentalidad de quincena, estamos pensando en una mentalidad de, de cuando empiece el próximo mes. En este momento nadie está conversando de cómo querríamos que estuviera este país en Navidad. Y para Navidad faltan 100 días apenas. Y no tenemos esa capacidad de pensar a 100 días. Entonces, creo que sí nos haría bien tener algún tipo de facilitación para que nos ayude a estimular el pensamiento a 100 días y a 18 meses y tratar de darnos cuenta de que es posible movilizar muchas cosas si pensamos en esa visión realizable a 18 meses, que no es tan difícil de imaginar. Y lo otro es que algunas cosas en algunos de estos temas que tienen que ver con el Estado y el quehacer público, pues ya se hacen de manera bastante suficientemente buena en otros países. Y ahora somos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde formamos parte de un grupo de 38 países que lo que tienen en común es que tienen varias décadas de hacer las cosas bastante bien en materia de política pública. Entonces, hacer una buena prospección de cuáles serían mejores prácticas que podríamos adoptar a corto plazo y a bajo costo para mejorar, para tener un impacto significativo en esas 5 o 6 áreas, y creo que mencionaste en el artículo algunas otras más, también podría ser un lugar por donde empezar a, a realizar esas transformaciones que necesita nuestro Estado, ¿verdad? Muy bien. eh, es, es tentador el asunto de busquemos cómo producir ideas. Y
también sabemos cuál es la serruchada de piso que hay alrededor de estas propuestas. Y es, no, ideas sobran. Y vieras que yo creo que hay dos tipos de ideas. Hay unas ideas relacionadas con el qué y unas ideas relacionadas con el cómo. Si uno revisa las ideas que hay sobre cómo resolver el problema educativo, hay muchas ideas relacionadas con el qué, pero no hay tantas ideas relacionadas con el cómo. Especialmente, no hay tantas ideas relacionadas con el cómo y que sean esenciales. Eh, si yo fuera un marciano y me traen a Costa Rica y me presentan el problema educativo, yo lo que preguntaría es, ¿cómo un país con el talento que tiene, con los recursos económicos que ha puesto en juego en la educación, con la valoración que nacionalmente se le ha dado a la educación, no ha logrado resolver el problema? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que hay? ¿Es inercia? ¿Es mala fe? ¿Es mal uso del tiempo? ¿Es falta de organización? ¿Es falta de pensar en el futuro? ¿Es falta del sentido de urgencia? Porque los problemas necesitan esa pimienta que les da el sentido de urgencia. No es lo mismo tener un problema y decir, bueno, ahí más adelante lo voy a resolver, ¿verdad? El techo se me está rumbrando y vamos a ver, ya ahora estamos muy avanzados en el invierno, en el verano siguiente y así vienen otros veranos y el problema sigue ahí, ¿verdad? Sentido de urgencia es, se nos metió el agua porque el techo está lleno de agujeros. Yo creo que darnos cuenta de que se nos metió el agua es interesante y a lo mejor no hemos concientizado suficiente la idea de que en muchas cosas se nos metió el agua, ¿verdad? Se nos metió el agua en pensiones, se nos metió el agua en atención del problema demográfico, se nos metió el agua, ya lo decías antes, en educación. Bueno, se nos metió el agua en desequilibrio fiscal y tuvimos que salir corriendo a tomar unas medidas que a todos nos produjeron dificultad y que finalmente cuando se resolvieron a todos nos costaron plata. ¿Y acaso el desequilibrio fiscal se hizo en un mes? Se hizo a lo largo de una gran cantidad de tiempo. No nos dimos cuenta de que se nos estaba metiendo el agua. Entonces, ¿qué será? Diría el consultor marciano, que estos costarricenses no tienen mentalidad para darse cuenta de cuando una gotera se puede convertir en una inundación. Mira que lo último que quería decir tenía que ver con Marte y estás hablando de un consultor marciano. Eh, en la OCDE, en esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, aprendí que Costa Rica es el país de todos estos 38 que invierte un mayor porcentaje de su Producto Interno Bruto en educación, Claro. pero es el peor de los 38 en el impacto que tiene ese gasto en educación. Mientras que Israel, que no gasta tanto como nosotros, es el país que tiene mayor impacto en su gasto educativo. Y entonces yo he dicho varias veces, y lo he dicho en son de broma, pero en esta conversación me obliga a decirlo con seriedad. Y es que si Costa Rica, con lo que ya invierte en gasto educativo, tuviera el impacto que tiene Israel en ese gasto, tendríamos una embajada en Marte. Y lo digo con total seriedad. Hace 100 años, pues Noruega, que es un país nórdico que colinda con el Polo Norte, pues lo lógico era que un noruego fuera la primera persona en llegar al Polo Norte, ¿verdad? Pero no era lo lógico
que un noruego fuera la primera persona en llegar al Polo Sur. Y lo fue. Y creo que era más difícil en aquella época que un noruego llegara al Polo Sur a que un costarricense llegue a Marte, ¿verdad? Y no tiene que ser un ser humano costarricense, puede ser un robot costarricense, un hongo costarricense, una invención costarricense que llegue a Marte. Y eso es totalmente posible, realizable, deseable. ¿Y qué tendría que pasar? Bueno, creo que una de las cosas que tendrían que pasar es que eso que ya gastamos en educación se transforme en gasto público de impacto como lo hace Israel. Entonces yo agarraría el teléfono y hablaría con Israel y pediría una cita para ver cómo es que lo hacen, ¿verdad? Y ver qué podemos aprender de ellos. Así que con ese moonshot me quedo y me quedo muy entusiasta además. Ese moonshot es entusiasmante. A mí me parece del mayor contenido metafórico y podría ser del mayor contenido literal. Pasar de la metáfora a la literalidad solo necesita unos ingredientes que todos los seres humanos tenemos. ¿Cuáles son los ingredientes con los cuales podemos pasar de la metáfora a la literalidad, de la metáfora al producto concreto? Bueno, primero, uno tiene que tener, y esto es una recomendación que le hago a todos los que nos escuchan, una clara conciencia de cuáles son los recursos de los cuales disponemos. Disponemos como seres humanos individuales de muchos más recursos que los que estamos utilizando día a día, ¿verdad? Eh, Tenemos, por tanto, potencialidades sin desarrollar y eso es bien importante. Si uno solamente piensa en la capacidad de acción que tiene hoy, desde luego que los retos que se pone son más cortos, pero si parte de saber, de creer, como es en realidad que tenemos una mayor potencialidad que lo que estamos utilizando, eso le permite plantearse retos más desafiantes. Y hay que saber, y esto es un tema de acción humana eficaz, que según echamos a andar, los logros que vamos obteniendo van realimentando la visión. Y uno puede arrancar el camino con una visión de medio plazo, pero cuando va dando pasos y avanzando, se da cuenta de que puede aspirar a una visión mayor. O sea que el sueño realizable no es algo que uno ahí sentado debajo de un árbol un día imagina y se levanta y empieza a caminar. El sueño realizable es algo que se va construyendo con los logros concretos que vamos obteniendo de los pasos que vamos dando hacia adelante. Buenísimo. Bueno, con eso me quedo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ok, Que estés muy bien. Nos vemos la próxima semana. nos vemos. Muy bien. Chao.